comento entonces, voy a compartir mi pantalla. Me avisan si se ve bien ahí. Sí. Bien. Bueno, antes de entrar en los temas nuevos, algún detalle, un comentario sobre la parte anterior. Habíamos visto estos recuadros de acá, ¿sí? Sobre la derecha, que nos indicaban cuando una actividad ya estaba considerada como completada, ¿sí? En las configuraciones de esa herramienta, nosotros como docente podemos decir si queremos que se habilite o que el estudiante tenga la opción de completarlo manualmente. Entonces, por ejemplo, las actividades que no son obligatorias, ¿sí? Aparecen con un recuadro completo y se pueden tildar, ¿sí? Como, o sea, cada usuario puede decir que la completó. En este caso era un foro, que en ocasiones es una consulta, puede ser que algún alumno no necesite hacer consultas, lo puede completar manualmente. Las otras que aparecen con la línea punteada son actividades que se completan en forma automática en la plataforma una vez que se realizan. Entonces, por ejemplo, puede ser, acá en este caso había una actividad, un video, entonces solamente con entrar al link del video se considera que la actividad fue vista, ¿sí? Y eso se marca como completado. Y algunas de las opciones que habíamos visto en la primera vez era el primer cuestionario que hicimos una práctica con una pregunta bien sencilla sobre habíamos hecho alguna consulta sobre funciones cuadráticas, no, no puse las preguntas acá, pero esto a las personas que hayan completado ya se les tilda directamente como la actividad realizada. Hubo algunas consultas con respecto al cuestionario de repaso. En este la configuración está diferente, entonces como permitimos, ¿sí? Esto se estiró el tiempo para que puedan completarlo fuera de los límites originales. Esta actividad, aunque ya la tengan hecha, acá lo van a ver como una cuadrícula, ¿sí? Con línea punteada sin tildar, porque esto está configurado para que se considere la actividad finalizada en el momento que reciben la calificación. ¿Sí? Entonces, bueno, con este cambio que tuvimos que hacer para permitir que más personas lo completen, de estirar la fecha límite, ese cuestionario al día de hoy no está finalizado y por eso les aparece con ese símbolo. ¿Sí? Lo indican acá sin tildar, pero ustedes ya saben que lo completaron internamente. Bien, bueno, sobre el cuestionario este de la semana 2, lo que habíamos apuntado, bueno, era el uso de herramientas TIC también. Y le habíamos hecho alguna consulta sobre cómo buscar, cómo les parece que sería conveniente buscar algunas herramientas, por ejemplo, para convertir archivos PDF o para hacer gráficos de funciones, ¿sí? Eso enfocado a lo que les decíamos que si como profesionales necesitan hacer un informe de su trabajo o como estudiantes tienen que entregar alguna actividad, al ser en formato digital, generalmente lo que van a empezar a utilizar ya son estas herramientas que les permiten, por ejemplo, hacer gráficos digitales. Entonces, bueno, es conveniente tener algún conocimiento sobre eso. De las respuestas que vimos, algunos nos comentaron que ya tenían algunas conocidas, otros ¿sí? Las han visto pero no las han utilizado. Entonces, basándonos en eso, vean que ya ahora enseguida voy a habilitar, ¿sí? Tienen que estar conectados en su cuenta, y vamos a habilitar una herramienta nueva, ¿sí? Mejor dicho, esta es una actividad de encuesta, ¿sí? Recuerdan el símbolo que veíamos acá. Sobre esa encuesta vamos a trabajar referido a la actividad esa, ¿sí? Entonces, vean si actualizan ahora y ven ya esto disponible para poder completarlo. ¿Todos los pueden visualizar? Sí, está, se ve. Vale.
ahí, vean, si lo van completando, las preguntas que planteamos, ¿sí? Lo que les decías, están enfocadas también a esa actividad anterior. Acá una de las preguntas, bueno, ustedes lo van a ver en un formato diferente, pero las preguntas, bueno, por un lado, ¿sí? Es referida al tipo de los programas que encuentran, ¿sí? En su mayoría al hacer la búsqueda como graficadores de funciones, ¿sí? Esto en la actividad anterior les preguntábamos qué palabra clave podrían elegir para hacer esa búsqueda, entonces piensen que eso, ¿sí? Enfocado al tema en sí que estábamos tratando de el análisis de habilidades, esa búsqueda va a depender mucho de cómo eligen esas palabras claves, ¿sí? Para enfocarse más en lo que están necesitando. Entonces, como graficadores de funciones, ¿sí? Usar esta frase es una de las más convenientes para obtener resultados de los programas por ahí, o los más conocidos, ¿sí? O los que tienen más soporte, ¿sí? Porque no alcanza solamente con saber que existe un programa si no hay mucha ayuda de cómo utilizarlo. Entonces, con esa frase, algunos de los primeros que aparecen son de los que están en esta lista, ¿sí? O ustedes pueden haber buscado con una frase diferente, bueno, puede ser entonces que hayan encontrado alguno de esos o ninguno y otras versiones diferentes. Y lo mismo también, una pregunta similar por el tema de los conversores de PDF. Acá también, bueno, hay que tener en cuenta cómo está orientada esa búsqueda, porque puede ser que se hayan enfocado en buscar herramientas para trabajar en computadoras, y entonces hay muchas opciones de programas que sirven para graficar online, ¿sí? Directamente sobre una página de internet, sin necesidad de instalarlo, ¿sí? Sin necesidad de tener licencia, entonces esas herramientas gratuitas son bastante valiosas. Por el lado de conversores de PDF también son un poco más habituales en formato para utilizar en celular, ¿sí? ¿Y esto por qué? De las opciones que hay, una de las que sirven, pensando en el manejo en un aula virtual, es esa opción de poder convertir a PDF desde el propio celular, pero sacando fotos, ¿sí? ¿Por qué se usa bastante esto? En muchos formatos de exámenes, por ejemplo, intentando tener algún ejercicio bastante similar a lo que es el examen presencial, se les puede dar un enunciado similar a lo que se tomaría en una clase o un examen en papel, y la forma de obtener la respuesta es pedir una foto de la resolución, ¿sí? Para evitar que la complejidad del ejercicio se vaya por el lado del manejo de un editor de ecuaciones, por ejemplo, o uno de esos graficadores, se puede permitir el desarrollo en papel, ¿sí? Entonces sin necesidad de tener un conocimiento extra, ¿sí? Para trabajar, por ejemplo, en eso que decía el editor de ecuaciones, poder desarrollar el ejercicio completo en papel, sacar una foto y subir la respuesta de esa pregunta, que sería similar entonces a lo que se podría tomar en un examen presencial, ¿sí? Entonces, bueno, eso, poder manejar alguno de esos conversores, ya digamos, de alguna forma están preparados para un formato muy habitual de los exámenes que se están utilizando. ¿Habían encontrado en general? Perdón, no escuché. Ah, no, yo, Carlos, perdón, que es importante, bueno, que se familiaricen con alguno, como vos decías, y que se pueda manejar, porque esto también en algunas asignaturas, según el profesor, es con tiempo, entonces por ahí uno se pone nervioso, hace el examen y no logra enviarlo, entonces no sirve de mucho, ¿no es cierto? Bueno, de estos que vemos en la lista, ¿habían podido encontrar o conocen alguno que les resulte más familiar? Vamos primero por el lado de los graficadores de funciones. El GeoGebra. El GeoGebra es conocido. Bien. De las personas que son profes, ¿han trabajado o han enfocado en alguna clase al manejo de alguno en particular? Sí, yo con el GeoGebra también GeoGebra también. Bien. trabajé, sí. Sí, bueno, por ahí está Sí, primero yo en la lista también porque de alguna forma es como el más popular, ¿sí? También porque tienen la versión para celular. Sí. Bueno, personalmente de los que más utilizo yo, bueno,
es Desmos, pero orientado a la parte de funciones reales, análisis matemático. Por ahí, bueno, si utilizan en unidades de álgebra, por ejemplo, GeoGebra, álgebra de geometría, es un poco más flexible para ese tipo de ejercicios. Bien, bueno, basándonos en eso entonces, esta herramienta, lo que era la actividad de encuesta, era una que habíamos presentado ya en la clase anterior, entonces acá, bueno, para enfocarnos y ubicarnos en el tema. Pero otra de las cosas que se pueden llegar a utilizar, ¿sí?, es esta herramienta que les voy a habilitar ahora, y vean si la pueden visualizar, es algo que se llama un glosario. Esto tiene, bueno, el nombre como módulo dentro de la plataforma. De esa manera, recuerden que acá nosotros estamos indicando así entre paréntesis para que tengan una forma, un recordatorio de cómo se llama la herramienta, pero en la realidad en cada curso se van a tener que guiar a partir de los iconos, porque acá sí va a tener, va a estar el nombre de la actividad en sí. Entonces este glosario puede ser un nombre en particular sin necesidad de que esté indicado qué tipo de herramienta es. Eso les hago la aclaración porque cuando indicamos en el primer cuestionario, o el repaso también, por ejemplo, preguntamos qué significaba este icono, ¿sí?, algunas respuestas fueron que representaba la primera actividad de encuesta. En sí, el icono es genérico, representa una encuesta que puede aparecer en cualquier parte, ¿sí?, del curso, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener un manejo, ¿sí?, o un conocimiento de esos iconos, porque las actividades se van a enfocar ahí, y el título no necesariamente tiene que estar aclarado qué tipo de módulo es. Bien, entonces, si ustedes miran este glosario ahora, no recuerdo bien el formato que lo ven ustedes, pero les aparecería una página así, ¿sí?, sin ningún contenido en particular. Este glosario, bueno, intenta hacer una herramienta similar a lo que sería el glosario de un libro, pero se puede adaptar para muchos usos. Entonces, por ejemplo, esto como una primera actividad, un profesor lo puede utilizar para que, bueno, cada alumno tenga más contacto con la plataforma. Entonces, más que escribir conceptos y definiciones, puede ser una forma de presentación. Entonces, por ejemplo, se les puede pedir que ustedes acá, dentro de este glosario, ¿sí?, podríamos cambiarle el nombre al módulo, decir que es una lista de participantes, y que cada uno de ustedes tenga que agregar, ¿sí?, su propio nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tienen que agregar una entrada, ¿sí?, vamos a decir, yo agrego mi nombre, ¿sí?, y digo de qué lugar de origen soy. Entonces, puedo guardar ese cambio. Vean ahora, si ustedes actualizan esa lista, ¿sí?, en la vista alfabética que van a ver, ¿sí?, deberían ya poder encontrar esa entrada. ¿Lo pueden ubicar? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, como una actividad ahora en el momento, les vamos a pedir que traten de hacer su propia entrada, ¿sí? Algo similar. Escribir su nombre, ¿sí?, como la nueva entrada, y en la explicación poner su localidad de origen. ¿Sí? Vamos a tratar, bueno, a medida que vayan completando, para ver cómo actualizamos esta herramienta. ¿Sí? Nos avisan si tienen algún inconveniente. Yo voy haciendo a la par, pero está mi internet un poco lento.
Daría B. Bueno, a medida que se vayan completando, ¿sí? Si van actualizando, deberían poder ir viendo completado. Entonces vean que ahí, a medida que los demás vayan completando, ¿sí? Ustedes empiezan a ver, de acuerdo al índice de la letra, ¿sí? Las demás entradas que hayan. Bien. Bueno, ahí pudieron, creo que la mayoría. ¿Alguien tuvo algún problema? La Sí, mía no busca. aparece, pero bueno, lo hago de vuelta. ¿De quién, perdón? No, que creo que yo no aparezco en la lista y lo ingresé. Bueno, ahí vuelvo a intentar. Dale, revisalo y no sé si es. Abajo de todo dice guardar cambios, capaz que por ahí Sí, no lo apretaste bien hice. el clic. Guardar cambio. Ah, Bueno, ahí volví a hacer la entrada. No, no aparezco. Están mis alumnos, pero yo no. ¿Vos podés ver a los demás? Sí. A ver, actualizo. Igual, si vos ves al resto, puede ser que tarde un ratito en actualizarse lo que vos Sí, ven. puede ser eso. Ujú, tal cual. Ahí igual ahora en un intento ratito revisamos enseguida volvemos. para ver. Bien, entonces, bueno, acá por ejemplo, este lo usamos como, ¿sí? Para presentarlo como una herramienta donde un profesor podría entonces decirle a los alumnos que indiquen o que hagan una presentación. Entonces acá ya se conocen, digamos, en un aula virtual, se conocen entre todos. Si bien ustedes pueden ver acá la opción de participantes, la lista de las personas que están vinculadas al aula, ¿sí? En general, bueno, la lista de participantes es más grande del grupo de personas que realmente tienen vinculación o están haciendo el desarrollo del curso. Entonces, alguien que completa esta actividad, bueno, lo está siguiendo en el momento. Más allá de este ejemplo, ¿sí? La utilidad en sí de la herramienta podría ser ya enfocada a hacer algo en particular. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, bueno, en ese módulo, agregar un glosario y vamos a decir, por ejemplo, que va a ser un glosario de programas para graficar. Entonces, vamos a hacerlo con la configuración normal. ¿Sí? Vean ahora si actualizan, ya les tiene que aparecer esa opción. Entonces, por ejemplo, otra alternativa de cómo trabajar sobre este módulo sería que digamos, por ejemplo, yo conozco el programa Desmos y puedo indicar en la definición, ¿sí? Alguna manera de cómo utilizarlo. Entonces, por ejemplo, podría colocar, ¿sí? La página web de esa herramienta. Bueno, esto por ahí si no lo conocían, desmos.com, lo pueden utilizar online sin necesidad de instalarlo. Entonces, el glosario también lo podremos utilizar de esa manera, ¿sí? Es decir, un nombre de un programa, ¿sí? Y en la definición agregar algo que nosotros podamos aportar sobre el uso de esa herramienta. Entonces, por ejemplo, ahí yo estoy dejando el link, ¿sí? De esa herramienta, ¿sí? Entonces, bueno, si conocen alguna otra, ¿sí? De las personas que habían hecho, intenten ahora completar sobre esto.
¿sí? Y intenten, bueno, esto, de acuerdo a cómo esté configurada la herramienta, puede ser que hagan más de un aporte en la misma definición. Entonces, bueno, recién nos comentaban, por ejemplo, que GeoGebra lo utilizaban varias personas. Bueno, pueden indicar el link para trabajarlo en la página web, ¿sí? O pueden indicar un ejemplo de en qué tema les resultó útil, ¿sí? Entonces dicen, bueno, esta herramienta, ¿sí? De todas las opciones que hay, GeoGebra me sirvió más para trabajar, por ejemplo, con teorema de Pitágoras, ¿sí? Entonces, bueno, ya hacen un aporte a ese glosario que ahora ya se está utilizando más como el uso en sí que tiene planteado dentro de la plataforma, ¿sí? El que usamos antes como una presentación, ¿sí? Una forma de mostrarlo, pero bueno, no es la más habitual. ¿Pudieron ver este segundo glosario? ¿Les apareció bien? Sí. Ok. Sí. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Lo conocían? No. Sí, si bien esta no es de las más habituales, vean que más allá de las configuraciones que hacemos nosotros como docentes, es una herramienta sencilla, ¿sí? Y con esta idea de cómo presentarla resulta bastante versátil para muchas actividades, ¿sí? Entonces, acá, bueno, cada alumno puede agregar, de acuerdo a cómo se configure, puede poner una única respuesta. Si hacemos, por ejemplo, el glosario que usamos como ejemplo de presentación de cada persona, o en un caso como estos, se puede pedir, ¿sí? Que tengan una cierta cantidad mínima de respuestas para considerar que la actividad está aprobada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si vamos a el anterior, ¿sí? Ahora ustedes cuando lo vean en su página, ¿sí? El glosario acá va a estar como tildado. Esto va a depender entonces de cómo sea la configuración, ¿sí? Si yo vengo a esa actividad y cambio los ajustes, ¿sí? Que es lo que haría cada profesor, yo podría decir, bueno, ¿cómo considero que esa actividad ya está finalizada? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es que solamente se pueda marcar, ¿sí? Esa actividad cuando haya creado cada estudiante una entrada, ¿sí? Entonces, vean ahora que solamente si ustedes hicieron una respuesta en esa actividad, recién ahí se les marca como la actividad completada. Bien, entonces eso también sirve como una herramienta de seguimiento. Por más que no haya sido el foro de presentación, sino que usemos este otro, por ejemplo, el aporte sobre un tema en particular, ¿sí? Con esa configuración, el profesor tiene una forma de ir haciendo el seguimiento de los alumnos que completaron eso. Ahí yo dije una única entrada, puede ser que se pida un poco más de participación, entonces el número mínimo de entradas se puede agrandar, y eso, digamos, hace una actividad más intensa para más participación de cada uno. Bien. Bueno, otro de los módulos, ¿sí? Que también vamos a empezar a ver ahora, ¿sí? Es el que habilito en este momento, y es el que se llama base de datos. ¿Sí? Otra vez, vuelvan a actualizar, y ya les tienen que aparecer disponibles. Al igual que el glosario, esto como base de datos, la idea es ir acumulando información, ¿sí? Sobre algún tema en particular, pero ahora en sí la herramienta es bastante más completa, ¿sí? El anterior era uno que podíamos utilizar como una lista de definiciones, ¿sí? Y nos quedamos ahí, entonces es una herramienta sencilla de utilizar, pero también tiene sus limitaciones. La base de datos puede ser mucho más completa, ¿sí? Entonces, hasta este momento no hay ninguna, ¿sí? También vamos a hacer algo similar, ¿sí? Vamos a añadir una entrada, entonces acá, de acuerdo a cómo esté hecha la configuración, yo ya lo preparé de antes, lo que voy a decir es que ahora ya no puedo poner cualquier cosa como hicimos en el otro módulo, ¿sí? Cuando yo quiera poner una entrada, lo que voy a estar pidiendo es, volviendo al mismo ejemplo anterior, el nombre del programa, ¿sí? Y la página web, ¿sí? Entonces vean que esto ya permite limitar un poco más el recurso para hacer algo más específico. Esto como opciones de configuración, acá ustedes podrían tener muchas más alternativas. Entonces podría decir que, bueno, sobre nombrar un programa, la página web, algún ejemplo de cómo se usa, ¿sí? Entonces, esto en sí, la base de datos, permite agregar mucha más información. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a volver a agregar Desmos, ¿sí? Y el link que había copiado recién. Entonces, si yo esto lo guardo,
revisen ahora que ustedes ya, al actualizar esa página, deberían poder ver ya esta primera entrada que aparece con el nombre del programa y su página web. Bueno, ahí nos avisan si pudieron verlo. Y aparte, bueno, traten de hacer Sí, eso se puede ustedes, ver. de agregar un dato nuevo. Ujú. Si tienen una idea, por ejemplo, una herramienta digital, acá, por ejemplo, bueno, usen esta si quieren sobre los graficadores, o si quieren mencionar alguna, por ejemplo, de los conversores de PDF, ¿sí? Intenten ahí la que conozcan, para completar más que nada ver cómo funciona la herramienta. Sí, no hace falta que busquen la página real, pueden inventar una ustedes ahora en el momento, pero en sí la intención es que vean cómo interactuar con esto y que podamos revisar si surge algún problema. ¿Han realizado conversiones a PDF sin problemas? Sí. ¿Cómo conversiones a PDF? O sea, de un Word a PDF o qué. Sí, sí. Sí, un Word Yo no o he visto tipo de eso. imágenes. ¿Sí? Ese ejemplo que les comentaba al comienzo de que un examen puede ser que el profe les diga que lo hagan en papel, ustedes saquen la foto y suban la resolución. ¿Sí? Yo lo hago con los documentos de Google, la página para hacer el Word y todas esas cosas. Bien, está bien. Sí, está bien. Sí. Bien. Bueno, ¿pudieron probar acá? Ahí la viste, bueno. Sí, esto es lo que les comentaba, ven que ahí algunos de ustedes agregaron repetidos sobre el GeoGebra. Entonces, esta herramienta, ¿sí? De acuerdo también a cómo se arme, por ejemplo, hubo hasta este momento 3 respuestas sobre GeoGebra, ¿sí? Sobre alguna parte diferente del link de cómo ingresar. Entonces, a esto se le podría agregar, ¿sí? Por ejemplo, lo que les decía es, bueno, esa página, ven que están siempre todas sobre la misma página web en sí, geogebra.org, pero de acuerdo a lo que hayan elegido, puedes llevarlo por una parte diferente. Entonces, alguien puede decir, bueno, si yo quiero, por ejemplo, usarlo para resolver ecuaciones, entro a la parte de la calculadora. Si quiero usarlo para graficar, entro hasta esta otra parte. ¿Sí? Entonces, la base de datos funcionaría de esa misma manera. ¿Sí? Como herramientas van a poder ver, si quieren, uno por uno, ¿sí? Con la lista que les aparece acá, o también la opción de buscar, ¿sí? De acuerdo a los contenidos. Vean que acá otra vez van a poder buscar con los detalles que se hayan definido al comienzo. O sea, esta base de datos se armó solamente para cargar nombre de programa y página web, pero siempre va a haber un registro de quiénes son los autores de cada una de esas entradas. Entonces, eso de parte de los docentes también vuelve a ser la herramienta de cómo se controla quiénes participaron o no en esa actividad. ¿Alguna duda hasta ahí? No. ¿Ven acá sus respuestas? ¿Se actualizan? Bien, ahí Mariela, bueno, era lo que decíamos, ahí ya Sí. pasan los minutos de actualizar. ¿Sí? Entonces, bueno, eso Sí, sí. también. Lo lograste, Mariel. Sí, sí. Bien, entonces, bueno, vean que en sí, como utilidad, tanto el glosario como la base de datos, podríamos buscarle una relación, podrían, ¿sí?
ser dos módulos diferentes enfocados a resolver la misma actividad, ¿sí? Que que hicimos ejemplos bastante similares, bueno, cada uno con sus herramientas un poco más específicas o no, pero bueno, es otra de las opciones que se podrían llegar a encontrar. Bien. Y otro de los módulos, ¿sí? Que este también es de mucha utilidad, ¿sí? Y se usa casi a la par de lo que serían los cuestionarios, ¿sí? Este módulo es el módulo de tarea, ¿sí? Tienen este icono de acá, ¿sí? La mano con un papel, y bueno, se actualizan ahora, ¿sí? Ya van a poder ver el enunciado ese. Sí, este módulo es importante también, ¿Sí? como el cuestionario. Como función en sí, es bastante utilizada a la par de los cuestionarios, ¿sí? Como herramienta para tomar exámenes, ¿sí? Entonces, bueno, acá tiene alguna descripción al comienzo, ¿sí? Si entran directamente a la tarea, ¿sí? Bueno, van a ver el enunciado. Bueno, acá hay algo, en la página principal lo van a ver un poco raro porque está escrito en látex, ¿sí? Entonces, bueno, esto puede ver que si demora un ratito le aparecen los símbolos y si no se muestra bien la expresión, pero vean cómo está planteada la actividad en sí, ¿sí? Ahora, esta tarea que se está pidiendo es utilizar algunas de esas herramientas de las que estuvimos mencionando en la lista, ¿sí? Para hacer el gráfico de una función, y ese gráfico obtenido lo tienen que responder en esta tarea, pero estamos poniendo una limitación. Solamente podemos cargar un archivo en formato PDF. Más allá de la intención de lo que estamos haciendo acá, esa restricción en la respuesta también es algo bastante habitual, ¿sí? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? No solamente es necesario convertirlo a un formato en particular, ¿sí? Acá nosotros elegimos el PDF porque es de los más utilizados. Piensen que, por ejemplo, si ustedes mandan una respuesta en un archivo Word, ¿sí? Y el profesor cuando lo va a corregir tiene un formato diferente, puede ser que se cambie ese formato, se desacomoden las figuras, cosas de ese estilo. Entonces, para evitar esos problemas, porque incluso hay materias que, por ejemplo, si están en alguna carrera de la parte de informática, ¿sí? Puede ser que se les pida el manejo de esas herramientas de Office, entonces si se les cambia el formato cuando el profesor lo visualiza, no se puede corregir la intención. Que les lleva varias páginas, ¿sí? Y suben un PDF de cada una de esas páginas. El inconveniente después es que al momento de corregirlo, hay que descargar todas esas páginas, y si no están bien numeradas o con el nombre de archivo correcto, ¿sí? Se pueden empezar a mezclar. Entonces, eso sería como una forma de decir, bueno, cada alumno responde un único archivo y ahí está la respuesta completa, ¿sí? Entonces, para evitar lo que sería en papel, por ejemplo, perder una hoja de la resolución, ¿sí? Entonces, bueno, trabajando con esa restricción, vamos a intentar hacer esa actividad, ¿bien? Entonces, bueno, tendrían que ver cómo poder utilizar un graficador de funciones. Aquí es una función cuadrática. Esto es la función cuadrática para ayudarlos a guiarse si el resultado que obtienen, ¿sí? Tiene sentido o no. Ustedes, bueno, ya conocen el tipo de gráfico que deberían obtener en esa función, ¿sí? El gráfico de la parábola. Entonces, intenten ahora utilizar alguna de esas herramientas, alguna que ustedes conozcan, ¿sí? Me dicen, bueno, si alguien que no conoce, no ha utilizado, nos dicen ahora y vemos algún ejemplo también para que lo puedan practicar, y nos vamos a enfocar después, teniendo ese resultado, ver cómo trabajarlo para poder responder en el formato correcto. Sí, bueno, les digo de vuelta, si alguno no conoce ningún graficador de funciones, ¿sí? Nos pueden ir diciendo ahora y vemos también algún ejemplo de cómo utilizarlo. Y una vez que tenemos el gráfico, ¿cómo hacemos para enviar la imagen en formato PDF? Bien, ahí es donde se empiezan a utilizar esas herramientas que estábamos hablando antes, ¿sí?
En ese caso... A mí se me lo que- cortó recién el audio. No te escuché. Está inestable, completo. sí. perdón, sí, Sí. entonces bueno. Bueno. eh, No, pero brevemente, si ya lo explicaste. No hicimos no. justo eso. Mm, Sí, la idea es utilizar alguna de las herramientas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Puede ser que, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, si yo conozco una herramienta, por ejemplo, por mencionar alguna, el Cam Scanner o Tap Scanner que se instalan en el celular. Sí. Esas son útiles para trabajarlas del celular, pero hay que tener en cuenta que no siempre le van a servir en todas las situaciones. Entonces, por ejemplo, si hacen el gráfico en GeoGebra, ¿sí? Lo van a tener, por ejemplo, en la computadora, ¿sí? O si lo tienen en el celular, no le pueden sacar una foto de eso, ¿sí? Podrían, por ejemplo, hacer o una captura de pantalla, y si están en la compu, también. No recuerdo puntualmente si GeoGebra les permite descargar una imagen de eso. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, lo que van a poder utilizar, o algo que sería más conveniente que también puedan manejar, es un conversor en formato online, ¿sí? Entonces, de esas alternativas, por ejemplo, por mencionarle algunas, esto, iLog PDF, que está también en la lista de las encuestas que habíamos planteado. Esta es una herramienta bastante sencilla de trabajar y que funciona online, ¿sí? No hace falta que lo instalen. Entonces, ¿cómo sería la secuencia para poder completar esta actividad? Si, por ejemplo, yo quiero resolver eso en Desmos. ¿Alguien está intentando hacerlo en Desmos o no lo utilizaban? No, yo lo hice en GeoGebra. Bien. Yo no lo utilizo. No usar nunca. Bien, bueno, les muestro también entonces un ejemplito de cómo sería el uso. Acá, este en particular, ¿sí? A mí me ha resultado muy útil para lo que es la parte de gráficos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si queremos graficar una f de x, directamente vamos a escribir la expresión, ¿sí? Esto estaba planteado para graficar x cuadrado más 3x más 6, ¿sí? Entonces, de esto, las herramientas, GeoGebra tiene un teclado, creo que es bastante similar a este que estamos viendo Sí. acá, ¿sí? Entonces el teclado desplegable con algunas de las funciones más comunes. Acá en esta lista pueden ver, ¿sí? Algunas agrupadas, ¿sí? En esto van a aparecer los logaritmos, ¿sí? Las raíces, algunas más. Por ejemplo, para este caso, para el polinomios, podemos utilizar esta opción que nos permite agregar el x al cuadrado y tenemos que completarlo con 3x más 6. ¿Bien? Entonces, este es el gráfico que vamos a obtener. Dentro de esta herramienta o de cualquier otra que estén utilizando, ¿sí? Podría ser que tengan alguna opción de descargar ese gráfico, pero como es un gráfico, lo más común sería que les deje descargar una imagen, ¿sí? Que puede ser un archivo BMP, JPG, ¿sí? O algún formato similar. Entonces, por ejemplo, si yo acá quiero descargar este gráfico, ¿sí? Me da alguna opción de descargarlo en formato PNG o en algún otro un poco más raro. Entonces, vamos a suponer que yo tengo solamente esta opción y lo único que puedo obtener es una imagen, ¿sí? Entonces, tengo el resultado, ya pude utilizar un graficador, pero estoy limitado ahí a disponer solamente de ese archivo JPG. Vean que si intentamos completar la actividad, bueno, yo acá no lo voy a poder hacer puntualmente, pero si ustedes intentan completar la actividad y cargar un archivo JPG, les va a decir que no se puede porque está configurado para que solamente se acepten archivos PDF, ¿sí? Eso no es que la herramienta solamente funciona con PDF, ¿sí? Sino que, bueno, puede ser una elección del docente decir que solamente quiero trabajar con ese formato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo acá voy a decir que solamente acepto archivos PDF, ¿sí? Entonces, teniendo ya ese gráfico, ¿sí? Esto, voy a buscar acá, quedó mi carpeta de descarga, ¿sí? Entonces, este conversor que estamos viendo, ¿sí? Tiene las opciones para seleccionar o arrastrar. Entonces, bueno, yo voy a arrastrar desde el directorio donde lo descargué, ¿sí? Y lo llevo hasta esa página. Entonces, bueno, ahí directamente yo solamente quiero generar un PDF de ese gráfico en particular. Acá, bueno, si hubiese sido necesario
editarlo, hacer algún ajuste, se hace de forma previa para subir la imagen que corresponde y lo podría ya convertir entonces en este momento. Esto lo que van a ver en general, bueno, si son páginas gratuitas van a tener bastante publicidad, pero para la función que nosotros necesitamos, ¿sí?, nos sirven de cualquier manera, y entonces ahí tengo el archivo que había capturado usando el graficador de funciones, lo hice como imagen, lo puedo convertir trabajando en la computadora, y entonces este archivo ya sería el que puedo utilizar en el momento que tenga que responder la tarea. Intenten a ver si pueden hacerlo completo ahora, ¿sí? Ya vean entonces que incluimos el uso de un graficador, alguna herramienta de convertir a PDF. Les podría pasar también de que tengan el problema de que la herramienta que ustedes están utilizando, ¿sí?, que pasa en algunos casos, por ejemplo, funciona muy bien, pero si quieren guardar la imagen es una opción paga o no tiene directamente esa alternativa. La otra manera de poder lograrlo sería imprimir la pantalla, ¿sí? Entonces, ustedes podrían decir, bueno, imprimo la pantalla completa, esto con las teclas, ¿sí?, de imprimir pantalla, y en algún programa, por ejemplo, Paint, copiamos la imagen. Bueno, esto les va a llevar un poquito más de trabajo, decir, bueno, acá tengo el otro monitor, entonces voy a recortar, quedarme con lo que quiero. Entonces, ahí sin estar utilizando ningún programa adicional, o estaría teniendo en cuenta de que lo grafico de cualquier manera, me guardo una imagen desde la pantalla completa, y ahí también. Entonces, puedo volver a utilizar acá para convertir. Y durante esos manejos de pasar de un lado a otro, por ahí es importante familiarizarse en qué carpetas uno los va guardando. Carlos ahí mencionó que los guardaba en su carpeta de descargas. A veces en mi máquina la captura de pantalla va a otra, a otra diferente. Entonces uno por ahí eso lo puede investigar antes de cuando lo vaya a usar en un examen, así lo encuentra rápido. Piensen que lo que apunta a este taller es que esas cosas las tengan como un poquito de práctica antes de que le pasen en la realidad, ¿sí? Porque esto que comenta Cecilia es bastante habitual, ¿sí? Muchas veces los exámenes virtuales se hacen un tiempo bastante más corto de lo que sería un examen real, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habitualmente en algún curso de análisis matemático, ¿sí?, un examen para alumnos de primer año, aunque sea el primer parcial, ¿sí?, que es más o menos al mes y medio de haber empezado las clases, es un examen habitualmente de 4 horas. Hoy los exámenes virtuales no se están haciendo tan largos y se reduce el tiempo, ¿sí? En ese tiempo, bueno, la dificultad o el planteo de los ejercicios también está modificada, pero el tiempo del examen incluye poder cargar todas las respuestas. Entonces, esto de que decía Cecilia, si yo descargo la imagen y no sé a dónde fue, perder esos minutos durante un examen puede ser algo que les complique en la respuesta, y capaz que lo hicieron todo, pero no alcanzaron a responder cada ejercicio completo, ¿sí? Entonces, la idea acá es mencionarles estas modalidades, pero bueno, en la medida que puedan hacer la práctica, va a ser más conveniente para que estén mejor preparados. ¿Han podido completarlo ahora? ¿Están en eso? Sí. Lleva su tiempito. Vean que, aunque sean 5 o 10 minutos, esos 5 o 10 minutos ustedes tienen que saber que van a ser parte de la resolución de su examen, ¿sí? Entonces siempre hay que saber medir, ¿sí?, qué tanta dificultad o qué tanto les cuesta hacer esta conversión de generar, ¿sí? Primero, por un lado, tienen el manejo de la herramienta para obtener el gráfico, ¿sí? Entonces, eso sería importante, tratar de enfocarse en alguna particular y conocerla bastante bien para que tengan mayor agilidad en eso, ¿sí? Por ejemplo, si acá en Desmos no sabían ubicar el teclado para encontrar el cuadrado, bueno, si bien acá lo podemos hacer como X por X, ¿sí?, también funciona de esa manera. No va a Si ser un tenemos que poner inconveniente. nombre... Ah, perdón. Bien, y eso es otra cosa, ¿sí? Acá, como yo lo hice, cargué un archivo, ¿sí?, o generé un archivo que tenía ejemplo 2 o lo que cargaba directamente el programa.
habitualmente se les va a pedir que lo que responden, como una manera de firmar eso que están completando, se debe completar con su nombre y apellido en el nombre de archivo. Entonces, además de hacer esto de generar el PDF, lo que deberían otra vez es ubicarse en la carpeta, modificar el nombre de archivo de acuerdo a cómo se les pida. Entonces, por ejemplo, acá en la tarea podrían tener esa indicación que comentaban recién, ¿sí? Entonces se les podría decir cargar solamente un archivo en formato PDF, ¿sí? Y nombrar el archivo de esta manera. Nombre. Una vez que lo cargamos. Esto no, lo van a tener que hacer antes, ¿sí? Nombre, archivo, y por ejemplo esto sea tarea 1.pdf, ¿sí? Entonces, esto es importante porque también en cursos grandes donde hay muchas personas, ¿sí? Esta exigencia de pedir el archivo, ¿sí?, nombrado de esa manera, digamos, no es un capricho, sino es una necesidad para poder organizar la corrección. Entonces, eso lo hacen antes de cargar el archivo. Entonces, tuvimos como secuencia generar el gráfico, descargarlo en algún formato de imagen si teníamos esa posibilidad. Si el que estamos utilizando no nos permite guardar una imagen, podemos hacer una captura de pantalla, recortar el pedacito. Alguna herramienta, esta que yo les mencioné, si ya conocen otra que permite también la misma función, obviamente, cuando más conozcan una, lo que más le va a servir, hasta ahí tendríamos el archivo PDF. Entonces, el último paso sería ubicarse bien en su computadora para poder cambiar el nombre y recién ahí completar la respuesta. No estoy pudiendo cambiarle el nombre. Bien, eso sí o sí lo vas a tener que hacer desde el directorio donde hayas descargado. Entonces, a ver, yo voy a poner acá mi carpeta de descarga. Eso sí o sí lo vas a tener que hacer acá, ¿sí? Entonces, ahí, en la mayoría de los menús vas a tener el cambiar el nombre de esta opción, ¿sí? En el teléfono. Entonces, recién ahí. Ah, bueno, en el teléfono se les puede complicar un poquito más. En el teléfono hay otro detalle. ¿Sí? Que si ustedes quieren subir el archivo desde el teléfono, no pueden utilizar la aplicación del Moodle, ¿sí? Porque vean que cuando vayan a entrar en esa opción, ¿sí?, les va a decir que la versión que está disponible ahora todavía no permite la carga de archivos. Y entonces, esto, si están trabajando desde el celular, la forma de poder completar la respuesta sería entrar a su página de Moodle desde el celular, pero usando un navegador. No pueden utilizar la aplicación de Moodle. Entonces, por ejemplo, en el celular entran al Google Chrome, se conectan como si fuese en la computadora y recién ahí van a tener la opción de poder modificarlo. Entonces, bueno, esto también, de poder cambiarlo directamente en el celular, necesitan alguna aplicación adicional, ¿sí?, porque no está dentro de las herramientas más habituales. Entonces, esta parte sí es conveniente poder trabajarla mejor en la computadora. Entonces, bueno, fíjate esa situación que estás planteando, ya tener en cuenta que si la exigencia es cambiar el nombre de archivo, ¿sí?, por más que lo puedan resolver fácil en el celular de generar PDF, necesitarían ahí hacerlo más sencillo en la computadora. Bien. Perdón. Lorena habla. En editar tarea se puede cambiar el nombre del archivo. Recién lo cambié. Y guardar. Ok. Sí, yo no cambié las configuraciones de eso. Ah, bien, bien. Bueno, de acá, bueno, hay algunos detalles que esta parte ustedes no la visualizan en el momento que están resolviendo, pero por ejemplo, se puede exigir que ustedes marquen la tarea como completada o que se les dé posibilidades de hacer alguna corrección, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta que subieron mal un archivo, ¿sí?, eso, poder corregirlo va a depender de que la tarea tenga habilitada la opción de reapertura, ¿sí? Entonces, si yo acá no permito hacer la reapertura y ustedes cargan un archivo incorrecto, eso es lo único que se guarda y no lo pueden corregir, ¿sí? Entonces, bueno, ahí también es cuestión de tener en cuenta eso, porque en un formato de examen lo más habitual sería que esto no esté permitido, ¿sí?,
De manera que una vez que responden, ¿sí? Ya la actividad se da por finalizada y recién, ¿sí? Otra vez, esa finalización de actividad, ¿sí? Sería de acuerdo a cómo esté configurada. Entonces, yo voy a decir, por ejemplo, que quiero que se marque o que ustedes lo visualicen como completado, ¿sí? Cuando hagan una entrega de esa actividad. ¿Sí? Y entonces lo voy a habilitar de esa manera. Profe, ¿Sí? acá dice, cuando vas a subir el archivo, dice guardar como, ¿ahí qué pongo? Esa creo que es la opción que comentaron recién, de que ahí te permite cambiarle el nombre en ese momento. ¿Y qué nombre le pongo? Ahí tendrías que respetar lo que te planteen en esta parte, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí lo completas con este formato, ¿sí? Tu nombre, tu apellido, tarea 1, y es un PDF. Ah, listo, gracias. En editar cambios era, y después guardarlo para entregar. Sí, me parece que decían ahí. Sí. Bueno, hasta ahí hay 7 entregas. Mientras van haciendo, otra cosa que también en general se pide en los exámenes es que en la primera o en la última hoja de las entregas es que adjunten una foto del DNI. Entonces eso también pueden practicar y adjuntarlo, ¿no es cierto? Que es como esto, una imagen. Sí, bueno, eso lo que comenta Cecilia, bueno, es por ejemplo una modalidad que tengan en cuenta que, bueno, siempre hay que, digamos, una forma de verificar la identidad de la persona que está resolviendo, y entonces, por ejemplo, si decimos, bueno, yo no quiero que mis alumnos se haga ya uno que resuelve el ejercicio y le pase la foto a todos los demás, ¿sí? Entonces, una forma de limitar eso sería con esta opción que dice Cecilia. Así que cada persona, en la foto que saca o en la imagen que tiene de su resolución, ¿sí? A un costado también ponga su propio DNI, ¿sí? Entonces, bueno, en el momento de sacar la foto en papel, sería ese formato. Bien. Entonces, esto sería si lo hacen así desde el graficador web. Si alguien lo trabajó desde el celular, lo que van a poder hacer es, por ejemplo, la captura de pantalla, ¿sí? Ese elemento, hacer la conversión a PDF y recién ahí subir el archivo, ¿sí? Ya les digo, tengan en cuenta Claro, yo esto. lo subí, pero bueno, no le pude cambiar el nombre desde el teléfono. Claro, en el teléfono van a tener esas limitaciones, ¿sí? Y bueno, y además tengan en cuenta eso. Si por ahí están acostumbrados a utilizar la aplicación del Moodle del celular, ¿sí? La versión que existe hoy no permite cargar archivos. Entonces, en el momento que vayan a resolver, si se dan cuenta de eso justo los 5 minutos antes de terminar el examen, ¿sí? Bueno, va a ser una complicación, entonces ya eso es conveniente que lo sepan, ¿sí? Si tienen que subir archivos desde el celular, suponiendo, bueno, en el caso que estén rendiendo y no tengan la computadora, desde el celular lo que les conviene hacer es entrar a un navegador, por ejemplo el Google Chrome, ¿sí? Sería como ingresar a la página web desde el celular y ahí sí ya les permite esa alternativa. Bien, bueno, de lo que queda de las actividades de esta semana, estaba también, vamos a dejarlo visible. Sí, esto nos comentaron que algunas personas por ahí no habían podido completarlo, entonces es importante que traten de seguir eso que les quedó pendiente en el medio, ¿sí? Referido a lo que era el de la semana anterior, ¿sí? La segunda parte de la clase que había grabado Cecilia, planteaba un ejercicio de aplicación, ¿sí? Entonces, bueno, la idea sería que, bueno, si trabajaron sobre la resolución de eso, más enfocados ahora sí en un tema de matemática, poder después visualizar la resolución de la actividad de esa clase en particular. Bien. ¿Bien? ¿Y eso cómo lo cargamos? ¿Con foto también? No, esto no es para cargar, sino para que, sí, más orientado por ahí a los chicos, para hacer la comprobación de su resolución. Ah, bien. A ver, bueno, qué idea plantearon de cómo encararlo, bueno, y acá la resolución completa. Bien. Y ahí lo que van a, perdón,
practicar, cuando lo abran les va a pedir descargarlo, entonces observen en qué carpeta lo descargan al archivo para poder verlo después. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta sobre estas actividades? Más o menos nos siguieron, las pudieron ir completando bien. De todos modos, cuando vean el video que está grabado, cualquier duda que tengan, siempre estamos disponibles, así que escríbanos que no hay problema. Bueno, como actividades... Una pregunta, ¿dónde queda el video grabado de la clase? Después, bueno, hay que recortar un pedacito porque está grabado desde antes de empezar. Nosotros lo editamos y lo vamos a dejar publicado acá en la página. Ya que va a quedar en forma similar a lo que teníamos en la primera clase, pero video externo. Ahora vamos a poner el grabado de este. Como actividad entonces de la semana, lo que vamos a hacer es repetir algún módulo adicional, ¿sí? Para repasar más que nada estas dos. Bueno, y la tarea, ¿sí? Esa la vamos a retomar más adelante con alguna aplicación un poco más compleja, como para englobar, ¿sí? Varios conceptos juntos. Bueno, Ceci, ¿ibas a agregar algo? No, está todo perfecto. Bien, bueno, estamos ahí sobre el tiempo, así que hoy vamos a dejar acá, ¿sí? Vamos a dejar habilitado también el foro de consultas para enfocarse sobre estos temas y bueno, ya saben, cualquier inconveniente o duda que haya quedado después al revisar el video también, nos consultan por ese mail. Yo tengo una consulta. ¿Sí? Rocío, yo me sumé tarde porque estaba en clase justo con las nenas que también participan del taller, no creo que se sumen porque tenían sus clases con otras materias del colegio, pero cuando nosotros ingresamos ayer a la plataforma no estaba la invitación para el encuentro sincrónico de hoy. No sé si eso se debe a un problema o lo subieron hoy. No, la invitación se subió ayer a última hora, no recuerdo el horario. ¿Sí? Estaba marcado como los miércoles, pero bueno, el link se generó ahí, sí, creo que era a las 7, a las 8. ¿No? Claro, porque hoy estaba por arrancar mi clase y una de las nenas me dice, hay una clase hoy, se suspende la de matemática, y le digo, mira, la verdad que no vi nada anoche. Y claro, a nosotros no nos aparecía el enlace, ni siquiera nos aparecía que teníamos un encuentro sincrónico hoy. Habíamos sí, interpretado que era asincrónico. Sí, se modificó, tenés razón, disculpa que capaz que a nosotros nos faltó el avisar. Se modificó porque en la segunda clase que fue con el video grabado, ahí fue donde muchas personas plantearon los inconvenientes de que no le habían llegado los mensajes o problemas de conectividad, entonces decidimos hacerla online como para que sea un poco más directa la charla. Está bien. Pero, no, sí, yo porque, o sea, queríamos participar para poder cumplir con el taller y por ahí si tenían alguna consulta las nenas que la puedan realizar, ¿no? Al ser sincrónico permite eso, y como que nos enteramos muy sobre la hora y no cancelé la clase porque justo era el cierre del año, entonces bueno, por ahí, más allá de que las nenas no tenían problemas, porque saben que lo pueden mirar por YouTube después, si tienen algún tipo de duda, por ahí estaría bueno por ahí avisar con más tiempo para coordinar, ¿no? Para poder cancelar en el caso que se necesite. Sí, eso tenés razón. Sabemos que nosotros lo practicamos originalmente con solamente 2 clases sincrónicas, intentando, bueno, que sea más virtual todavía, como es en la realidad, pero bueno, como notamos esas dificultades, hicimos ese cambio, es cierto, sí que nos faltó agregar el link con más tiempo. Ah, bien, bueno, lo importante es que yo no entendí mal, yo había entendido que era la primera clase y la última, las sincrónicas, y bueno, cuando vimos esta hoy a la mañana temprano, o sea, como que me estabilizó un poco porque no podía cancelar a último momento la clase, que ya estaba programada hace una semana y bueno, nada. Sí, disculpa porque eso fue parte de nosotros de que no avisamos. Lo que vimos en realidad es que si esperamos a clase sincrónica al final, con los videos, digamos, no era la misma participación, entonces bueno, es preferible modificar la modalidad y que haya más.
Pero bueno, Ceci, si te parece lo definimos ahora, si la siguiente la hacemos online también, Sí. ya les confirmamos eso. ¿A ustedes les es más útil que sea online y que igualmente quede grabado? En nuestro caso ya no tenemos clases presenciales, solo nos quedarían 1 o 2 en diciembre, para aquellos que continúan trabajando en diciembre, así que no habría ningún problema si la semana que viene es Bueno, sincrónica. sí, nos quedan 2 miércoles, así que... Bueno, sí, decidimos entonces si podemos. nos pasamos todos a formato online, y bueno, y vamos dejando la grabación para que lo puedan ver más tarde. De todos modos vamos a ponerle con más anticipación el link, así no hay dudas. No, igual ya sabiendo, yo ya sé que tengo que cancelar la clase de la semana que viene, y ya está. Ya la reprogramo para otro día y listo. Gracias. No, Bueno, Bien, me parece bien. bueno, entonces nos vemos la próxima semana, si no hay más dudas. bien, dejamos entonces también habilitado un foro para las dudas que puedan surgir en la semana, y nos vemos el otro miércoles. Correcto, Bien. correcto. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Chau, chau. Gracias, hasta Chao. luego.